Una vez más, comentaremos las generalidades de las aponeurosis, de las fascias, en las que rodean los grupos musculares, les dan forma, permiten su deslizamiento, favorecen su contracción, la separan de otros planos. En la zona de la pierna encontramos la superficial, que está compuesta de fibras longitudinales y circulares que quedan entrecruzadas. En la parte más proximal hacia la rodilla se va a continuar con la fascia lata y va a tener un punto de inserción en los cóndilos tibiales, la cabeza del peroné y la rótula, es decir, todo lo que se acerca a la articulación de la rodilla. Esta fascia lata tiene vital importancia por los grupos musculares del muslo en la zona alrededor del fémur, donde son demasiado voluminosos y su contención es muy importante, pero su zona distal hacia la pierna es donde se fusionan estas dos áreas. Las inserciones en la parte distal están sobre el retináculo de los músculos flexores, extensores y peroneos, es decir, todo el grupo que está localizado entre la cara anterior y posterior de la pierna. Bueno, son las tres regiones. A nivel de malleolo medial, es decir, la zona de la tibia y de la fascia superficial, su inserción se dirige hacia el tendón calcáneo, es decir, se dirige un poco hacia posterior, donde también está reforzándose todo ese movimiento muscular de los gemelos y su contención, como decíamos. A toda su altura, esto funciona una especie de cilindro de diferente diámetro abajo y arriba mayor. Se inserta a lo largo de los bordes medial y lateral de la tibia, confundiéndose con el periósteo. Es decir, en un plano ya quirúrgico anatómico, cuando empezamos a seguir toda su inserción, termina por volverse uno nada más al momento de llegar al hueso. Los tendones de la pata de ganso están también formando un tipo de refuerzo y los músculos semitendinoso y sartorio que están en la zona de la rodilla, pero más hacia el muslo, con inserciones distales hacia la tibia. En este corte podemos ver en círculos amarillos más grandes la tibia, el peroné y los puntos de inserción que nos van a ir dando toda una contención por la parte posterior y luego terminando en una anterior. Por eso decimos que es el borde anterior y el borde medial de la tibia, el punto de inserción de esta fascia. Aquí podemos ver las diferentes tabiques y separaciones que tiene y todo el grupo de los vasos. Las expansiones de las fibras del tendón de la fascia lata y el bíceps femoral están presentes en su parte superoexterna. Tenemos una fascia profunda. Esta es una fascia cuya lámina está interpuesta entre las capas superficial y profunda de los músculos de la región posterior de la pierna y de la región sural. Vamos a ir ahorita a ver, desmenuzar esas regiones. La fascia profunda es esta división. Toda la posterior superficial es esta de los gemelos y la posterior profunda está aquí, de modo que esta fascia profunda es el límite, digamos, posterior de sus dos regiones. Hacia la zona medial, por el lado de la tibia, está en la cara posterior y el borde lateral de la tibia, cerca de las inserciones del sóleo y del flexor largo de los dedos. En su cara lateral, la cara posterior del peroné es un punto de inserción y está cubriendo los músculos flexores de los dedos, el tibial posterior, las arterias, venas y nervios tibiales y los peroneos posteriores. Es decir, cierra ese compartimento lateral a merced a la inserción en el mismo peroneo. Aquí está el peroné haciendo un medio círculo, bueno, casi un semicírculo en el que limita ese grupo. Aquí aísla este nervio, pero contiene de este lado todo el grupo muscular. Estas fascias van a formarnos 4 vainas, y esas vainas pues son, digámoslo así, mangueras fibrosas que van de arriba abajo, y de medial a lateral van a correr del tibial posterior, del flexor largo de los dedos,
del flexor largo del dedo gordo, de los peroneos laterales largo y corto. Los tendones se van a deslizar en ellas rodeados de su sinovial. Esas vainas son fibrosas, pero algunas tienen una cubierta de tipo sinovial para que las vuelva más resbalosas. Y eso es una forma de proteger los tendones del roce, de la fricción, de unas lesiones por el exceso de uso. Entonces todo esto está ya protegiéndose a sí mismo. En la pierna tenemos dos tabiques intermusculares, uno que está localizado hacia la parte anterior y otro hacia la posterior. Y en ese contexto tenemos que tabique anterior y posterior está en la fascia profunda, donde se van a agrupar los músculos del compartimento anterior. Y diciendo así, tenemos estos cuatro músculos: el tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. Todos esos son anteriores. Este es su tabique intermuscular y de ahí para adelante está todo. Para el tabique intermuscular posterior va a separar los músculos del compartimento posterior de los que quedan en el lateral, es decir, la zona de los peroneos. Tiene su origen en la fascia profunda y se insertan en la cara posterior del peroné. Sí, también pasan por detrás y llegan al mismo borde, que es un sitio común donde están fijándose. Entonces aquí está dividido con lo que es todo el compartimento lateral, y aquí está su tabique intermuscular. En el compartimento posterior es una lámina que la divide en dos, habíamos comentado ya en los dibujos previos. Está la superficial y la profunda, y estas alojan en su interior dos grupos musculares posteriores muy importantes. Nos quedan en la parte más superficial los gemelos, ¿sí? También conocidos como tríceps sural o gastrocnemio. Estos músculos de la pantorrilla están ocupando la parte más voluminosa de la pierna en su zona posterior y tienen una prolongación tendinosa que se alarga hacia distal, teniendo su inserción en el calcáneo, en el tendón conocido como de Aquiles o tendón calcáneo. Esta zona tiene, ocupa el compartimento posterior superficial. En el compartimento posterior pero profundo vamos a encontrar el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo. Entonces, todo lo que está posterior en la pierna genera flexión y todo lo que está anterior en la pierna genera extensión o lo que conocemos como dorsiflexión, ¿sí? Aquí tenemos de nuevo la zona superficial y la zona profunda del compartimento posterior. Hace muchos años, caminando por la calle de 5 de Mayo, me encontré a este niño amarrado ahí y se antojaba pensar en los castigos que antaño había de forma escolar. Y cuando me acerqué a tomar la fotografía, salió el papá muy alarmado pensando pues que tendría otros fines la fotografía, pero todo ha cambiado, los castigos merecidos que nadie recibe y los inmerecidos que mucha gente recibe. Jóvenes, ¿algún comentario sobre las aponeurosis y sobre el niño amarrado? ¿Qué hizo para estar castigado? Perdón, ¿qué hizo? No me quisieron contar. Sí, esta foto tiene más de 10 años que la tomé, yo creo. Pero me acerqué y pregunté, ya no me dijeron más, y en ese momento empezaron a quitarle todo. Sí, pero para haberlo exhibido ahí quise que atravesara ese chiquillo. El conocimiento de la anatomía nos va a dejar un precedente para identificar todo lo que no es normal, todo lo patológico. Y entonces, teniendo una base anatómica, identificaremos tanto en una forma clínica, en la inspección superficial, como en una forma radiográfica, a través de estudios de imagen, los cambios que ocurran por diferentes acciones, tanto traumáticas
o por enfermedades que podamos identificar. De ahí la importancia de las descripciones anatómicas que se vuelven un poquillo áridas, pero que tienen una finalidad muy importante. De ustedes, los que se vayan a dedicar a la cirugía, pues encontrarán fascinante encontrar cada capa de estas cuando vamos disecando, cómo van apareciendo los nuevos compartimentos, el nuevo contenido de los elementos anatómicos, y se vuelve pues la herramienta número uno para poder resolver los problemas en el caso de trauma, que es lo que yo hago. Dentro de todos esos elementos, pues empiezan a aparecer las complicaciones sin fin que tenemos, y una relativamente frecuente, ¿sí?, es la artritis séptica. Como su nombre lo dice, es una inflamación articular causada por la ocupación pues de un microorganismo que va a generar una producción de pus, haciendo que en una cavidad cerrada, como vienen siendo las articulaciones, pues proliferen de una manera muy importante, con muchas complicaciones, y que van a generar dolores y molestias que van a llamar la atención del paciente y del médico. La importancia de la artritis séptica estriba en que la atención se considere de tipo urgente, porque el avance de estas infecciones va a traer consecuencias en las articulaciones de tipo doloroso, funcional, ¿sí?, y en los niños inclusive de tipo de alteraciones del desarrollo. Debemos considerarla, para empezar, una infección grave. No es como una infección intestinal que la tenemos y ahí le vamos dando remedios caseros y la hidratamos y le hacemos cosas y le damos antibióticos, pero considerando la gran circulación sanguínea que tienen otras áreas, pues mejoran muy rápido. Y en el caso de las articulaciones, su circulación sanguínea es más restringida, a nivel del cartílago todavía más, y entonces cualquier infección se va a convertir en grave. Progresan muy rápido, se proliferan muy rápido los microorganismos y su producción de pus, y rápidamente hacen buenos volúmenes, generando consecuencias destructivas, como les decía, a nivel principalmente del cartílago articular. La incidencia de esta patología es en la infancia casi paralela a la osteomielitis hematógena. La osteomielitis es una clase que podemos ver enseguida, pero está describiendo una infección a nivel del hueso. Ahora, el hueso está también cercano a las articulaciones y cubierto con la misma cápsula articular, de modo que como una complicación de osteomielitis, infección de hueso, podría pasarse a la articulación y hacernos una artritis séptica. Y también existe el sentido inverso. Una artritis séptica se complica al hueso vecino, que estaba previamente sano, y nos va a hacer una osteomielitis. Entonces, por eso hablamos de esta línea que dice que están frecuentemente asociadas. En la infancia, la artritis séptica frecuentemente puede afectar la cadera y el codo en pacientes susceptibles. ¿Cuáles son? Pues generalmente los que tengan algún tipo de inmunodeficiencia, que estén desnutridos, que tengan algún tipo de tratamiento con algún medicamento que les baje sus defensas, en caso de cuestiones tumorales y otras de tipo reumático, y eso haría que esos pacientitos sean más susceptibles. Los adultos puede ser cualquier articulación y no precisamente está relacionada con la osteomielitis, pero sí serían pacientes que están medicados con inmunosupresores y corticosteroides.
Estos medicamentos tienen su función, tienen su indicación propia, pero sí, en algunos casos, favorecen la proliferación de algún tipo de artritis séptica que ya tuviera algún factor predisponente, y con esto sería, en cuanto a los medicamentos, un factor precipitante. Vamos a ver. Los agentes etiológicos que con más frecuencia están dando problemas en las articulaciones son los estafilococos dorados, los estreptococos y los neumococos. También a lo largo del tiempo se han asociado a Haemophilus influenza, salmonela y hasta gonococos. Sin embargo, son menos frecuentes, y lo primero que debemos pensar es en los tres primeros de esta diapositiva. Estos agentes etiológicos, pues recordemos que también están muy relacionados con las vías respiratorias, que precisamente serán su vía de entrada. Cuando ya se instalaron en una articulación y empezaron a generar la producción de pus, esa presencia del exudado purulento va a generar que se provoque una digestión enzimática. Esta digestión enzimática va a tener una reacción química sobre el colágeno y va a empezar a perder el soporte en sus fibras, generando que el colágeno que forma parte de los cartílagos articulares empiece a tener un tipo de pérdida en sus puentes, generando una desintegración de este cartílago. Al perder su cohesión entre las fibras, va a fragilizarse y luego a granularse. Esta fragmentación que va a tener va a impedir que la nutrición sinovial ocurra. Por lo tanto, por un lado tiene una agresión bacteriana y por el otro tiene una fragilidad vascular. No llegan antibióticos, no le llega oxígeno, no le llegan nutrientes, y entonces la destrucción articular se hace presente. Esta destrucción pues va a estar ligada, como les decía, primero al cartílago articular y ya después podría pasar hasta el hueso. En un esquema muy simplón, vemos dos huesos unidos en una articulación con su cartílago azul y forrados de las diferentes capas que tiene la cápsula articular. En un momento dado, cuando empieza a ocuparse por el contenido ya producto de los microorganismos, que es precisamente la pus, se genera un aumento de volumen dentro de la articulación y se hace una tensión de la cápsula debido a esa presión que está ejerciendo. Dicha tensión va a generar dolor, va a generar limitación funcional, y el paciente va a empezar a tener un dolor, bueno, en el caso de las extremidades pélvicas, una marcha con cojera. En el caso de las extremidades superiores, unos movimientos limitados, dolorosos. Estos son las manifestaciones iniciales. En caso de que progrese sin una atención correcta, vendría a haber unas manifestaciones tardías, denominadas, por ejemplo, la artropatía degenerativa, donde estamos encontrando un cartílago que ya efectivamente sufrió daños y que genera el dolor que cualquier tipo de artrosis hubiera dado. La fricción durante el movimiento, limitaciones funcionales y el dolor para la movilización. En otros pacientes se deforma tanto la articulación por la pérdida de la relación anatómica que se sufre al perder los cartílagos, que vamos a tener una luxación permanente. La anquilosis fibrosa es una fusión que se va a dar a través de una especie de cicatrización que se daría. Esta cápsula articular, como decíamos, va a tener modificaciones, trastornos químicos, físicos importantes, y va a generar una especie de cicatrización que va a mantener unidos los dos fragmentos de esa articulación. Eso va a hacer que se queden pegados, pero de una forma, digamos, con tejido blando, aunque sea fibroso. Y existe otro tipo de anquilosis, es decir, de una fijación de una articulación que ocurre, pero ya a nivel del hueso. El hueso no se pega con otro en condiciones normales porque tiene en medio el cartílago articular, pero si decíamos que se perdió el cartílago articular como efecto de la digestión enzimática
que hicieron esos microorganismos, entonces ya no hay nada que los detenga y los estímulos de un hueso pasarían al otro. Me refiero a los estímulos de tipo osteogénico, haciendo que se peguen uno con otro, y eso generaría una anquilosis ósea muy difícil de resolver. Aquí tenemos un caso de una subluxación que está debido a la pérdida de las formas anatómicas, donde los cóndilos del fémur deberían estar más redondeados y prominentes, y en este caso están hundidos, casi están al contrario, tienen una cavidad inferior que hace que se vaya perdiendo. La tibia que los recibe abajo no parece haber perdido sus características, por lo tanto pareciera que el efecto en la articulación ocurrió a nivel proximal. Este desgaste hace que al no tener esos topes anatómicos, esa geometría que la hace coincidir una con otra, el paciente sufre un deslizamiento, y aquí los ligamentos colaterales pues están con una tensión, pues ahora sí que al máximo, el otro colateral de este lado, inclusive la rótula ha perdido su alineación. Esta radiografía es un puro segmento aquí, pero si imaginamos el eje que pudiera salir de aquí de la tibia, nos está mandando una posición diagonal de este hueso que se está yendo para otro lado. También aquí es importante distinguir la coloración oscura que tenemos en esta zona de la meseta tibial lateral, lo cual indica que también tiene una afección aquí el hueso, y que aunque no ha perdido sus formas en cuanto a la superficie articular, en la parte profunda del hueso sí. Aquí podemos ver una grieta que ya se formó también, es decir, una fractura por estrés, ¿verdad? La presión de la carga habitual, pero sobre un hueso que ya no tiene la resistencia habitual, pues está haciendo que esto ocurra de esta manera. Tenemos otra imagen en la que ya ocurrió una fusión. Aquí la unión de hueso-hueso también es una rodilla, ya no se nota la línea articular, excepto en este pequeño pedacito, pero está fusionada una con otra, lo que nos está haciendo un efecto de una anquilosis ósea. Esa ya se quedó pegada, ya no tiene manera de movilizarse. Inclusive cuando realizamos este caso, habíamos pensado en ponerle una prótesis con la idea de que volviera a tener la movilidad articular. Sin embargo, la prótesis tiene una forma anatómica y ya no existe el hueso que tenga esa anatomía. Rellenarlo con injertos serían como una superficie falsa, y no nos atrevimos a ofrecerle una prótesis a este caso. Se quedó así. Un codo con un caso similar, en el que hubo un desgaste primero de la articulación, pero luego por efecto de la infección articular, de una artritis séptica, tuvimos un daño en el cartílago y se lastimó la parte proximal del codo, que serían los cóndilos humerales, perdiendo su relación anatómica. El cúbito, en su zona del olégrano y la apófisis coronoides, parecen conservar su anatomía, pero si observan, tienen una superficie irregular, o sea, sí están afectados. En este momento no están desbaratados, pero sí están afectados, y es muy probable que en esta fotografía, que está aquí tomada desde hace mucho tiempo, el paciente, la flexoextensión estuviera comprometida. No puede trabajar un codo con estas condiciones, dado que los elementos, la geometría, la anatomía de los elementos ya no coincide. Es un codo que se puede luxar fácilmente, o que simplemente no estira y no dobla. Si viéramos el interior del cartílago en una articulación abierta, aquí sería como una rodilla vista de frente, donde la rótula la desprendemos de su zona proximal y la desdoblamos hacia el frente para poder ver su cara articular. Todos los elementos, cóndilo lateral, medial y la rótula, todos tienen un daño articular. Este daño articular nos va ocurriendo en una forma progresiva cuando tenemos el desgaste, pues producto de los años vividos, del trabajo realizado. Pero cuando se trata de una artritis séptica, esto ocurre muy pronto. Hay un término, pues, que se dice en estos casos como que envejece la articulación.
¿sí? En muy poquito tiempo. Y si esto se lo ponemos, lo traspolamos a un menor, a un niño en desarrollo, pues va a tener alteraciones de desarrollo, va a tener mucho tiempo para que le delata la articulación y seguramente terminará por una anquilosis como veíamos hace ratito, porque el resto del cartílago que todavía sobre ahí va a sufrir las mismas consecuencias, el deterioro, la fragmentación y el desprendimiento. Todavía peor, las moronas que se generan de todo este daño se quedan dentro de la articulación. Recuerden que está cerrada en una bolsa y eso hace que el paciente tenga un dolor continuo que lo va a estar molestando por siempre. Aquí tendríamos unas imágenes relacionadas con la anquilosis fibrósea y luego pasaría a anquilosis ósea. Tenemos para empezar una rodilla donde tiene alteraciones inflamatorias de su cápsula articular a nivel de la sinovial. Esta sinovitis se empieza a volver importante y a engrosarse cada vez más a medida que va avanzando y se va metiendo entre la zona ya comprendida por los meniscos y por el cartílago articular. Lo invade, lo perfora, lo pasa a través de ellos y entonces empieza a emitir puentes que van de arriba abajo y se va formando la anquilosis fibrosa. Una vez que acabaron con el cartílago articular, esa fibrosis, como decíamos, se va a comunicar y termina por tener todo unido. Esta imagen la podríamos imaginar en una articulación de los dedos de la mano, en la rodilla, en el codo, en la muñeca, y veríamos la misma historia de siempre, un proceso inflamatorio que no se atendió y derivó en todo esto. Aquí estamos viendo un dibujo del maestrazo Netter que todos ya conocemos, en los que se ve la sinovitis, una sinovitis que creció tanto que empieza a invadir toda la zona de cartílagos, rótula, meseta tibial, y va a hacer el efecto que estábamos platicando. Esto va ocupando lugar, va generando inflamación y va generando dolor. En estadios iniciales hay manera de quitar todo esto a través de un sistema de artroscopía, en el que, como veíamos el otro día, con pequeños abordajes lavamos el interior y podemos resecar toda esa sinovial. Pero básicamente hay que erradicar primero el agente infeccioso. Cuando yo era residente, estaba a lo mejor en segundo año y llegó uno de cuarto año y me dijo que lo ayudara para lavar de articulaciones a un bebé que tenía 10 días de nacido. Y yo le pregunté, ¿qué tiene? Y me dijo, artritis séptica. A mí me llamó mucho la atención de cómo llegaron a semejante conclusión. Y es que el bebé, pues nomás lloraba. Abrimos el hombro y abrimos el tobillo del mismo niño. A los 10 días de nacido, ya con semejantes infecciones, pues quién sabe cuáles serían las condiciones tanto del embarazo por el lado materno o del parto, pero estaba así. Considerando que era una articulación muy chiquita, lo que estábamos haciendo en realidad era una cirugía grande que, pues proporcionalmente al bebé, pues era una cirugía mayor. Se abrió la articulación del hombro y se obtuvo, si ustedes quieren, el equivalente a, no sé, 1 mililitro, tal vez 2 de pus, que parecía muy poquito, pero que para este bebé era lo suficiente para tener los síntomas que tenía. Y ya hicimos un lavado de la articulación, tanto en el hombro como en el tobillo. En los lactantes, pues vamos a ver pura irritabilidad, es puro llorar. No dicen, no señalan, no nada de nada. Encontramos hipersensibilidad de las articulaciones, pues al momento de bañarlos o de cambiarlos, y empezamos a notar que se mueven menos, que cambian de color, que se vuelven rojizos, que se vuelve calientita la articulación, y que ya cuando empieza a avanzar más todo este proceso, empieza a aparecer la fiebre, y cuando pedimos laboratorios tenemos leucocitosis. Estos casos son de llamar la atención porque muchas veces los confunden con alguna otra molestia, que si mala digestión, que si otra cosa, y tardan en ir al médico. La cosa es que el médico también esté pensando en este tipo de patología y se ponga rápido a hacer lo que hay que hacer. Las radiografías
nos van a dar poca información cuando todavía no hay un efecto en las articulaciones a nivel cartilaginoso. Pero también nos ayudan pues, a ver que no tenga otra cosa. ¿Por qué? ¿A qué otra cosa me refiero? Habíamos ya platicado aquí del maltrato infantil. Tienes un enrojecimiento, tienes una inflamación y también son datos de una fractura. Entonces, lo que puedes hacer es pedir la radiografía, no tanto para buscar una artritis séptica, sino para estar seguros de que no hay un trauma que nos esté negando la familiar. En el caso del ultrasonido sí hay un poco ya más de definición. Pueden ver el abombamiento de la cápsula, la ocupación por líquido, que pudiendo medir las densidades de manera electrónica con los ultrasonidos, pueden determinar si tuviera sangre u otro tipo de líquido para tener una sospecha de lo que se trata. Entonces podríamos hacer una punción articular y obtener una muestra del contenido del líquido y poder hacer una tinción de Gram, un cultivo y un antibiograma. La tinción de Gram se puede hacer rapidito. Esa se hace en un momento, en pocos minutos está lista y por lo menos nos van a decir si hay Gram positivos o Gram negativos, lo cual va a orientar nuestro tipo de tratamiento. El cultivo es más tardado. Va a pasar por lo menos 3 días para que vean que se desarrolla y ya que vieron que se desarrolla, todavía van a ver ahora con que se muere. Y entonces ese cultivo y antibiograma van a alargar el tiempo de tener las respuestas correctas, concretas, de tener la información precisa de con quién nos estamos peleando. Mientras tanto, tenemos a la vista pues, una articulación hinchada y dolorosa, como en este caso. Una paciente con larga evolución, la fueron tratando pues por partes con desinflamatorios, punciones articulares para sacarle líquido, pero ni lo estudiaron ni la medicaron correctamente y el problema se fue haciendo crónico por más tiempo. Los pacientes, ya en la gente que nos puede decir qué ocurre, es decir, los niños ya más mayores o los adultos, están mencionando que tienen un dolor en un sitio específico, lo señalan y dicen que empeora cuando se mueven. Algunas veces encontramos que en la región hay mucha sensibilidad al tacto, inclusive con la ropa, pero que otras veces está tenso, está tan retirado por la ocupación interior que tienen de líquido que lo tocamos y está más duro de lo habitual. El derrame articular, pues consiste, como veíamos en los dibujos de hace rato, la presencia de un líquido, de un exudado interior que genera un volumen tal que empieza a bombar para todos lados y se convierte esto como un globo con agua adentro. Le aprietas un lado y se desplaza para el otro, generando un deslizamiento de ese líquido y por fuera lo percibimos, de manera que podemos confirmar que hay un líquido. ¿Qué tiene ese líquido? ¿De qué tipo de líquido es? Pues no sabemos, por eso es lo de la punción. Es un pacientito que en su momento, lo recuerdo bien, 7 años de edad, una rodilla que se inflamó sin causa aparente, aspiramos líquido sinovial, no tenía microorganismos, no era aséptico y pareció mejorar con la pura aspiración. Otra vez presentó lo mismo y entonces lo revisó reumatología. Encontraron que el niño tenía artritis reumatoide juvenil y entonces a sus 7 años de edad ya estaba con un problemón. Volvió a generar este tipo de inflamación de la rodilla, pero ya no salió líquido. Esta vez tenía sinovitis. Esa sinovitis la traté mediante artroscopía para hacerle una resección de la sinovitis, de la sinovial que estaba hipertrófica, una lavada articular. No hubo microorganismos, pero sí la demostración de la artritis reumatoide juvenil. Empezó su tratamiento y ya después dejó de venir este pacientito. Yo ya no supe qué pasó con él. Se llama Jesús. No supe ya qué ocurrió. A lo mejor está estudiando medicina en este momento y está por ahí entre nosotros. Como podemos ver en la foto, Jesús no podía doblar su rodilla, extender su rodilla. A la hora que se acostaba sobre una camita, el paciente tenía la rodilla estirada del lado sano y la rodilla contracturada en flexión del lado enfermo. De esa manera,
tuvimos que movilizarlo ya al momento de la artroscopía. Este es un paciente que tuvo más complicaciones. Se generó una inflamación importante, se generó un lavado quirúrgico abierto, ¿sí? Y tuvo que seguirse haciendo más procedimientos porque a pesar de la cicatrización tuvo todo esto. Perdónme tantito, debo hacer una pausa, no se desconecten. Buenos días. Gracias. Ella trae indicaciones para pasar a urgencias, ¿sí? La vamos a operar al rato. Muy amable, gracias. Perdón, trabajo. Los pacientes pues van a presentar dolor, fiebre, los datos de inflamación que ya conocemos, calor, ¿verdad? Está caliente, rubor, se ponen rojizos, aumento de volumen y fiebre. Si puncionamos, decíamos, podemos encontrar leucocitos, podemos encontrar poliformonucleares y algunas veces bacilos ácido alcohol resistentes. En este caso, a ver, aquí ya cambié de tema. Pasó. Otra de las causas en las que puede presentarse una artritis séptica también puede ser causada por tuberculosis. Entonces, para una tuberculosis tenemos más datos todavía. La tuberculosis no nomás es respiratoria, hay tuberculosis renal, hay tuberculosis articular, y entonces se le llama fímica, una artritis fímica. Esa artritis fímica afortunadamente es poco frecuente. Cuando yo estaba de residente, participé en 2 casos de tuberculosis vertebral. Era una afección a la columna dorsal en la que destruía los huesos. Las vértebras empezaban a fragmentarse hasta que se iban desmoronando prácticamente, como si fueran fracturas, y hubo que hacer una cirugía para quitar la vértebra, para ponerle un injerto de hueso, fijarla con placas y tornillos y, por supuesto, tratar la tuberculosis, porque el paciente estaba enfermo de tuberculosis. Como hubo 2 casos en un año, me puse de acuerdo con uno de mis profesores y estuve investigando qué pasaba con la tuberculosis otra vez. En las publicaciones mexicanas había muy poca información. En las de Estados Unidos teníamos más, pero revisé 4 años de literatura y encontrábamos que la incidencia de tuberculosis en Estados Unidos se había incrementado en esos últimos años. Estoy hablando a finales de los 90. Y entonces teníamos casos muy numerosos, no diagnosticados y no tratados. ¿Por qué? Porque era una enfermedad ya previamente erradicada. Jóvenes, se va a acabar el tiempo ahorita de la plataforma. Vamos a parar y volvemos a arrancar. Les agradezco.